Arco 7. Esponjoso parte 2. Capítulo 40. ¿Un invitado? Preguntó Aristín, y Rosalín asintió. Sí, es el general Mukali. Era la primera vez que Aristín escuchaba ese nombre. ¿Quién es ese? ¿Y ni siquiera conoce al general Mukali? ¿Cómo puedes no saber cuánto atormentó ese monstruo vicioso a nuestra gente Silvanos? Estoy sin palabras, ni siquiera le interesa su propio país. ¿Quiere enterrar sus huesos en Irugo ahora? Al ver a las criadas aprovechar esta oportunidad para hablar una tras otra, no pudo evitar pensar que estaban bastante sanas y enérgicas. Antes de que Aristín pudiera reaccionar, Rosalín comenzó a regañar a las criadas. Mientras el perro de caza y los perros salvajes ladraban de fondo, Aristín se puso a pensar. Eso significa que debe ser un excelente guerrero. Lo más probable es que sea un subordinado de Tarkan, ¿verdad? No sabía por qué quería verla, pero estaba bien. La hora del té. Estaba ansiosa por los refrigerios de hoy. Trae al general. ¿Quiere traerlo? No hagas eso, solo envíalo de regreso. Estoy de acuerdo, tiene que cerrar la puerta frente a ese tipo de monstruo. Las sirvientas dijeron eso sobresaltadas. Sus rostros parecían un poco asustados. ¿De verdad va a conocerlo? Rosalín también dudó y preguntó en voz baja. Vino a verme, ¿no? El general Mukali es más bárbaro que cualquier otro. Ante esas palabras, Aristín se rió entre dientes. Entonces estoy deseando que llegue. Creo que me llevo muy bien con los bárbaros, ya ves. Mientras murmuraba para sus adentros, Aristín se levantó del sofá y caminó hacia la mesa de té. Las sirvientas que la observaban comenzaron a darse empujones en los costados. Nadie quería ir, así que finalmente Rosalín fue a traer a Mukali. Saludos, princesa. Y pronto, un hombre enorme entró en la habitación, su cuerpo llenó el espacio en la puerta. Los irugonianos solían ser bastante grandes, pero Mukali lo parecía considerablemente más. Miró a las criadas, cuyas expresiones eran una mezcla de miedo y desprecio, luego dio grandes pasos hacia Aristín. Ella es definitivamente pequeña. Podía decir que era pequeña incluso desde la distancia, pero se veía aún más pequeña de cerca. Incluso después de que su sombra cubriera a Aristín, todavía quedaba mucho espacio. ¿Qué princesa? Ella es exactamente como esa princesa del tamaño de un pulgar que nació recientemente. Resopló por dentro. La princesa probablemente se sintió intimidada cuando él la miró así. A pesar de saber eso, no se movió. Podía recordar claramente el día en que la princesa Pulgar lo vio, se puso azul y gritó. Efectivamente, la frente de la princesa se arrugó mientras lo miraba. Supongo que pronto gritará. En el momento en que pensó eso, la boca de la princesa se abrió. Bienvenido. Sin embargo, ella dijo algo completamente diferente de lo que él esperaba. Me da dolor de cabeza mirarte cuando estás parado así que por favor siéntate. Al ver a Aristín sugerir tranquilamente que se sentara, Mukali inconscientemente se sentó donde ella le indicaba. No fue hasta que su trasero tocó el mullido asiento que Mukali se dio cuenta de que estaba sentado frente a Aristín. Quería decir algo, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué? ¿Estaba frunciendo el ceño porque le dolía el cuello? Antes de que sus dudas pudieran desaparecer, Aristín ordenó a las criadas. Ahora bien, trae un poco de té para el señor Mukali. ¿Acaso me está sirviendo bocadillos? Mukali se estremeció ante la situación completamente inesperada. Servir bocadillos a alguien era un signo de hospitalidad. También significaba que el invitado podía quedarse todo el tiempo que quisiera. No esperaba que ella tratara así a un invitado repentino y no invitado. Más aún dado que ese invitado era el mismo Mukali. Mukali miró a las criadas. Prácticamente estaban huyendo de la habitación como si estuvieran esperando esas palabras. Incluso cuando se fueron, miraron a Mukali con rostros llenos de curiosidad y repulsión malintencionados. O más precisamente, el lado izquierdo de su cara. Cada vez que recibía miradas como esa, la herida de su ojo que ya no dolía hormigueaba. Mukali miró a la princesa con los labios apretados en una línea dura. Esa era la reacción normal. La princesa también era silvaniana, por lo que probablemente no fuera diferente. No sabía lo que estaba tramando, pero pronto revelaría sus verdaderos colores.
Después de todo, cuanto más lo mirara a la cara, más difícil sería ocultar sus emociones. Llegaste en un buen momento. No había sonrisa en su rostro, pero sus mejillas estaban un poco sonrojadas y sus ojos brillaban con anticipación. Simplemente no podía ver esto como una expresión falsa. La princesa pareció agradecer sinceramente su presencia. Y no estaba del todo equivocado al pensar eso. Porque justo cuando la boca de Aristín comenzaba a sentirse aburrida, él hizo una visita oportuna, y ella estaba sinceramente agradeciendo la hora del té que debía seguir. Escuché que está investigando a un hombre. Eso es correcto. No hubo vacilación en absoluto en su rostro cuando reconoció eso. Si esta era una situación en la que estaba persiguiendo a otro hombre, ¿no debería estar nerviosa? Especialmente si la persona que pregunta es un subordinado de su futuro esposo. Mucali pensó que tal vez Aristín no lo supiera, así que se lo explicó. Soy Mucali, un general bajo el mando de Su Alteza, Tarkan. Mucali había estado usando deliberadamente un discurso semicasual desde hace un tiempo. No era gran cosa bajo la etiqueta de Irugo, pero un silvaniano lo consideraría un insulto. Lo sé, eres la persona de Tarkan. Aristín asintió con la cabeza. Su reacción fue simplemente la de alguien que escucha a otro presentarse. Pero, ¿por qué preguntas sobre mi investigación? Naturalmente, lo mencionó para criticarla por acosar a otro hombre. Para revelar exactamente qué tipo de persona era y qué estaba haciendo para detener este matrimonio. Llegó a interrogarla sobre cómo podía hacer tal cosa, pero las palabras no salieron de su boca. Las cosas iban muy diferente de lo que esperaba. Oh, ¿quieres ayudarme tal vez? Sí. Gracias. La comisura de los labios de Aristín se levantó levemente. El movimiento fue tan pequeño que apenas pudo llamarlo una sonrisa. Pero por alguna razón, Mucali no podía apartar la mirada de ese pequeño y sutil cambio que parecía insignificante. Podía sentirlo. Que Aristín estaba verdaderamente feliz. Esta princesa del tamaño de un pulgar no tenía miedo en absoluto del sujeto del tamaño de la palma de la mano, ese era él mismo. Incluso Diona se había puesto rígida cuando lo vio por primera vez. Quería gritar y preguntar por qué debería ayudarla a acechar a otro hombre. Sin embargo, Sí, no. Mucali inconscientemente comenzó a sentir, luego recobró el sentido y sacudió la cabeza. ¿Qué? Aristín inclinó la cabeza. Y el rostro de aspecto duro de Mucali se sonrojó. Capítulo 41. ¿Eso es un sí o un no? Esperaba que ella simplemente lo pasara por alto, pero la princesa continuó interrogándolo con una mirada seria en su rostro. ¿Cuál es? La cara de Mucali solo se puso más y más roja. Y justo cuando Mucali estaba fingiendo una tos tras otra porque no podía soportar la vergüenza, la puerta se abrió afortunadamente y las sirvientas entraron en la habitación. Solo fueron a traer té y bocadillos, pero tardaron bastante, por lo que te preguntaría si habrían estado cultivando hojas de té o algo así. Mucali era muy consciente de por qué tardaron tanto. Porque las sirvientas fruncían el ceño mientras lo miraban mientras sus rostros parecían estar a punto de vomitar. Y en el momento en que cualquiera de ellas lo miró a los ojos, rápidamente apartaron la mirada. Cuando una de las sirvientas estaba colocando el té frente a él, su mano temblaba tanto que la taza de té traqueteó y un poco de té se derramó. Dejaron el vaso tan rápido como si lo estuvieran tirando, luego se alejaron corriendo como si hubieran estado parados al lado de algún tipo de monstruo. Francamente, la taza de té se colocó tan lejos de Mucali que a cualquiera le resultaría difícil decir que estaba frente a él. Su ojo izquierdo perdido hormigueó. Mucali empujó hacia abajo para presionar su mano sobre su ojo izquierdo. No quería que supieran que le afectaba. Y mira esa cara. Como se esperaba de un bárbaro que tiene la cara de un monstruo. ¿Puedes siquiera distinguir si son humanos o bestias? ¡Qué asco! Durante la guerra con Silvanos, siempre escuchó tales burlas. Los caballeros silvanianos con caras brillantes actuarían como si estuvieran vomitando frente a él. Esta cicatriz era una prueba de su habilidad como guerrero. No estaba ni avergonzado ni acomplejado de ello. Demostró que había luchado ferozmente y salió vencedor. Sin embargo, pequeño y lindo, no, todas las cosas pequeñas le tenían miedo. Pensé que esta pequeña y diminuta princesa pulgar sería naturalmente igual. Pero Aristín le estaba diciendo a sus doncellas que se retiraran. ¿Significa esto que está bien con solo nosotros dos aquí?
Mukali miró a Aristín como si estuviera viendo algo extraño. No bajemos la guardia. Murmuró interiormente como si estuviera tomando una decisión. Esta es la astuta princesa de Silvanus, quien sabe lo que podría estar planeando en su interior. Todo esto era por el bien de su amo. Mukali exhaló por la nariz y fortaleció su determinación. Bueno. Aristín, que una vez más se quedó sola con Mukali, lo miró con seriedad. Se alegró de que las sirvientas desaparecieran rápidamente después de que les dijo que se fueran como si estuvieran esperando esas palabras. Normalmente, habrían respondido diciendo cosas como, ¿qué planeas tramar con este irugonoano después de enviarnos? O algo por el estilo. ¿No puedo dejar pasar su oportunidad? Aristín necesitaba actualmente ayuda externa. Honestamente, todavía no quería compartir nada sobre el negocio del bisturí con nadie. Era por eso que ella no le explicó nada sobre el herrero a Tarkan. Ella quería revelarlo después de que hubieran hecho algún progreso. Sin embargo, ahora se había topado con una pared, así que esto era inevitable. Sus sirvientas solo podían vigilar el interior del palacio, por lo que no había forma de avanzar. Necesitaba la ayuda de alguien. Aristín miró a Mukali, olvidándose incluso de comer sus bollos y el té. Así que volvamos a lo que estaba hablando antes. ¿De verdad estás aquí para ayudarme? Ah, ¿todavía estás hablando de eso? Mukali resopló. ¿Estaba realmente preguntando porque no sabía? No había nada en el pasado, presente o futuro que lo hiciera ayudar a una princesa de Silvanus. Ella debe pensar que todos los cirujanos se moverán como ella desee porque todas las damas de la corte y los guerreros la saludan felices. Tenía que darle a esta princesa Pulgar un claro recordatorio de la realidad. Pon esto firmemente en esa pequeña cabeza. La razón por la que vine aquí a ver a la princesa hoy es... Mukali hizo una pausa en medio de su oración. Algo lo estaba deteniendo. Aunque no sabía qué era esa cosa. De alguna manera, no se sentía a gusto con la idea de enojarse con Aristín. Este era un sentimiento muy raro para alguien con una personalidad ardiente como él. Viniste aquí a verme ¿por qué? Cuando Aristín insistió, volvió a abrir la boca. Esta vez también, estaba listo para despertarla confiadamente a la realidad, pero el sentimiento que había tenido antes se volvió más fuerte. Para alguien como el que confiaba en sus sentidos para preservar su vida en la batalla, era difícil ignorar ese sentimiento. Mukali frunció el ceño, frustrado porque no sabía por qué se sentía así. Justo cuando estaba agonizando por eso, un pensamiento de repente vino a su mente, y su rostro se iluminó. Sí, es mejor actuar como si quisiera ayudar en lugar de enojarme, entonces puedo atraparla con las manos en la masa. Esa era una idea perfecta. Debía haber tenido ese sentimiento debido a esto. Efectivamente, su intuición siempre fue confiable. Como dijo, princesa, vine aquí para ayudarla a investigar a ese hombre. Lo sabía. Aristina sintió con la cabeza. El hecho de que estuviera investigando a alguien no era un secreto en sí mismo. Incluso si quisiera mantenerlo en secreto, no podría. Por alguna razón, Tarkan no quería cooperar, por lo que tuvo que usar a las damas de la corte en el palacio para buscar. Era común que el amo o la amante preguntaran sobre las personas que habían visto en un banquete, por lo que a las damas de la corte realmente no les importaba. Sobre todo, debido a que Aristina había preguntado frente a Tarkan, no era diferente a que Tarkan hiciera la vista gorda. Nadie podía hacer nada sin el permiso de Tarkan. Dado que esa era la situación, no le importaba que Mukali supiera sobre su investigación. Pero nadie sabe por qué estoy prestando atención a esto o por qué estoy investigando. Y quería que siguiera siendo así, si era posible. Francamente, era obvio por qué Mukali, un subordinado de Tarkan, de repente vino a buscarla y le ofreció su ayuda. En serio, Tarkan, después de actuar todo terco y desinteresado, debe estar sintiendo pena ahora. ¿Tarkan debe haberlo ordenado? ¿Qué otra razón podría haber? Dios, es tan tímido. Por supuesto, dado que estaba recibiendo ayuda, era posible que necesitara darle alguna información a Mukali. Y dado que Tarkan lo envió, la información también entraría en los oídos de Tarkan. Puedo aguantar tanto. Además, Tarkan y yo somos socios y me alegro de poder obtener ayuda de todos modos. Con ese pensamiento en mente, Aristín se volvió para agradecer a Mukali. A pesar de que él vino aquí porque se lo ordenaron, todavía estaba echándole una mano cuando ella lo necesitaba, así que estaba agradecida.
Gracias. Ya me estaba preguntando qué hacer porque mi rango de movimiento todavía es algo limitado. ¿Es eso así? Después de todo, no puedo dejar a las criadas y salir sola del palacio para encontrarme con él. Tu ayuda es muy apreciada. Ante esas palabras, la expresión de Mukali se endureció. ¿De verdad me va a pedir que la ayude a conocer a ese hombre en secreto? Ciertamente, dijo que iba a ayudar para poder atraparla con las manos en la masa, pero por alguna razón, Mukali estaba muy sorprendido. O tal vez, en lugar de conmoción, debería llamarlo placer por ir a romper una reunión secreta pronto. Mukali bajó la cabeza. Como era de esperar, Diona tenía razón. Por alguna razón, su estado de ánimo se hundió un poco. Capítulo 42. El rostro amenazador de Mukali se arrugó, haciéndolo lucir aún más amenazante. Por ahora, las damas de la corte me han dado todos sus datos personales. Aristín bajó la voz y se acercó a él. Ella no parecía tener la guardia alta en absoluto. Ella no parecía alarmada por su cara aterradora o asustada de que pudiera apuñalarla por la espalda. Pensar que un astuto silvaniano sería atrapado tan fácilmente por una investigación encubierta. ¿Debería abrirse tan fácilmente a un extraño solo porque él era el subordinado de Tarkan y dijo que la ayudaría? Oh. ¿Es que a ella no le importa si mi señor se entera de su reunión secreta? Pero no sé lo que le gusta o lo que le interesa. ¿Por qué exactamente necesita saber eso? Mukali no pudo soportarlo y soltó. Los ojos de Aristín se movieron. Quería dar la menor información posible. ¿Para traerlo? ¿Qué? Mukali agarró la parte posterior de su cuello. ¿Qué quieres decir con eso? Su cara se puso roja mientras gritaba. ¿Cómo puedes dejar a un lado a mi señor y... Quiero decir, su habilidad es diferente a la de Tarkan. ¿Qué? ¿Estás diciendo que ese tipo es más capaz que mi señor? No digo que sea mejor, sino diferente. Creo que Tarkan también es un socio excelente. También. No me digas. El único ojo que le quedaba a Mukali se abrió como si se estuviera desgarrando. ¿Qué? ¿Significa esto que mi señor y la princesa habían progresado tan rápido? Sé que se van a casar en unos días, así que no hay nada de malo en eso, pero... El rostro de Mukali comenzó a ponerse rojo. ¿Cómo pueden ser mi señor y esta princesa Pulgar? Había creído que lo único que harían por esta pequeña e insignificante princesa sería alimentarla a tiempo. Aristín inclinó la cabeza. No sabía por qué, pero Mukali estaba muy agitado. Aparentemente, era del tipo que creía que su señor debía ser el mejor del mundo. Aristín abrió la boca para calmarlo. Es un herrero, ya sabes. No es un guerrero como Tarkan, así que, por supuesto, no es más fuerte que Tarkan. ¿Un herrero? Sí, hay muchos grandes herreros en Irugo. Necesito un gran herrero como uno de esos. Aristín se frotó la frente. No quería decir que necesitaba un herrero. Pero ella ya lo había dicho, así que no podía retractarse. Aristín suspiró y continuó. Irugo siempre ha estado lidiando con bestias demoníacas, por lo que su industria del acero está bien desarrollada. Tuvieron que seguir mejorando sus espadas y haciendo mejores que su predecesor, para lidiar con las bestias demoníacas en constante evolución. Ningún otro país puede igualar las capacidades de fundición y metalurgia de Irugo. Mukali, cuya mente estaba enloquecida por la agitación, escuchó a Aristín hablar con una mirada algo confundida en sus ojos. ¿Por qué de repente está hablando de esto? Su excelente habilidad es la historia y la evidencia de la lucha de Irugo con las bestias demoníacas de las grandes llanuras. Pensé que no sabría cosas como una princesa de Silvanos. Resulta que sí. Realmente no quería estar de acuerdo con la princesa, pero ella tenía demasiada razón como para ignorarlo. ¿Cómo no puedo saberlo? La diferencia es tan grande. Claro. Incluso si uno tiene ojos en sus pies, debes reconocer la excelencia de sus espadas. Escuché que puedes cortar el caparazón de una bestia demoníaca con un solo golpe. Ajá. ¿Solo el caparazón? Con aura, incluso puedes cortar huesos. Lo único que puede resistir tal daño es la espada de nuestro pueblo Irugo. Efectivamente, es increíble. Por supuesto.
Pero a esos bastardos de Silvanus les encanta decir tonterías y llamar bárbara a nuestra espada. Y eso viene de personas que caminan portando espadas decorativas. Sé que a los silvanianos también les gustan las espadas hechas en Irugo. Simplemente no les gusta admitirlo. Esas personas son del tipo que actúan con altivez con su orgullo inútil. Y eso es exactamente lo que quiero decir. Si esos tipos no aumentan su orgullo, ellos. Mukali, que había estado hablando mucho hasta ahora, cerró la boca. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? ¿Cómo podría estar hablando de espadas con entusiasmo con la princesa que quería dejar a un lado a su señor y atraer a otro hombre? No era emocionante en absoluto. No había manera de que fuera divertido hablar con un silvaniano astuto. Es solo que la princesa no habla como una silvaniano para que yo pueda conectar, no. Ninguna conexión en absoluto. Mukali interiormente se aclaró la garganta y enfocó su mente. Bien, tengo que engañar a la princesa para atrapar su reunión secreta, así que solo estoy actuando de manera amigable. Todo esto era estrategia. Incluso yo tengo miedo de mí mismo. Mukali estaba asombrado por sí mismo. Todos lo veían como una persona simple y un poco temeraria, pero hoy en día, todas esas palabras han demostrado ser incorrectas. Pensar que puedo llevar a cabo un plan tan aterrador. Tal vez incluso un silvano astuto no pudo ver a través de esta gran estrategia porque la princesa fue completamente engañada. Estaba mirando la espada que Mukali colgaba de su cintura con ojos brillantes. En Irugo, un guerrero podía llevar su espada a cualquier lugar sin un permiso especial a diferencia de Silvanus. Oh, ella tiene buenos ojos. Mi espada es definitivamente asombrosa. Mukali inclinó su cintura hacia la princesa sin ninguna razón real. Definitivamente no estaba emocionado. Sir Mukali, su espada también es una espada famosa. El señor, definitivamente no emocionado, Mukali, se levantó y rápidamente desenvainó su espada como si hubiera estado esperando esa pregunta. Un suave cosquilleo resonó cuando se reveló una hoja plateada brillante. Era casi tan alta como Aristín. La espada se adaptaba bien a Mukali, que era un gigante incluso entre otros cirujanos. ¿Qué opina? Es increíble, ¿no? Preguntó mientras balanceaba la espada ligeramente. El sonido de la espada cortando el aire fue profundo, como si no estuviera simplemente blandiendo una espada. El cabello de Aristín se esparció por todas partes gracias al viento creado. Oh, no. No debería haber hecho eso, incluso la princesa no estará feliz. Había oído que era bárbaro y grosero mostrarle una espada a una dama. Además, Silvanus era un país donde solo los caballeros con un permiso especial podían llevar espadas dentro del palacio. El hecho de que tuvieran miedo de las espadas que deberían ser tan cercanas como un amante para ellos normalmente lo haría reír y ridiculizarlos como cobardes. Pero por alguna razón, no estaba de humor para reír en este momento. Incluso si la princesa temblara de miedo en este momento, no quería reírse. La razón de eso era que después de todo que tenía que obtener el favor de la princesa y engañarla. Mukali rápidamente empujó la espada detrás de él. Esto, yo. Empezó a hablar, pero no sabía qué decir, así que se calló. No tenía intención de amenazarla o intimidarla en este momento. Sí, vino aquí para reprenderla, pero aún así, esa no era realmente su intención. Solo quería mostrar su genial y amada espada. La princesa probablemente ya no querría hablar de espadas con él. Pero justo en ese momento, Aristín habló. Capítulo 43. ¡Wow! Está tan limpia. Aristín se acercó con admiración, mirando la espada que era tan alta como ella. Es como un espejo. Los patrones ondulados también son muy claros. En lugar de retroceder asustada, parecía que estaba a punto de hundir la nariz en la espada. Mientras Aristín examinaba cuidadosamente la hoja, incluso extendió su mano hacia la espada. Pero antes de que su mano lo alcanzara, se detuvo y miró a Mukali. ¿Puedo tocarla? A Mukali no le gustaba que otras personas tocaran su espada. Cualquier guerrero estaría de acuerdo con él. Sin embargo, asintió con la cabeza. No tengo otra opción si quiero ganarme el favor de la princesa. Él realmente, verdaderamente, completamente no tenía otra opción. Gracias. Aristín sonrió dulcemente y tocó la espada suavemente. La sensación de hierro frío. Se sentía extraño al tacto,
dándole un poco de escalofrío. Asombroso. Solo lo estoy tocando, pero siento que me va a cortar. Corta la piel, incluso si no aplicas ninguna fuerza. Mukali dijo jactanciosamente. La técnica de pulido en esto es sobresaliente. Las bestias demoníacas tienen caparazones tan duros. ¿Así que necesita tanta nitidez? Aristín inclinó la cabeza y murmuró. Luego levantó la mano de la espada y miró directamente a Mukali. Mukali se estremeció. Debido a que estaba mirando su espada, Aristín estaba justo frente a él. De repente quiso cubrir el lado izquierdo de su cara. No quería que Aristín viera su repugnante cicatriz con todo detalle y retrocediera. Sin embargo, Aristín no retrocedió ni desvió la mirada. Ella solo lo miró como siempre lo hacía mientras trataba con la gente como si nada. No podía ver ninguna repulsión o miedo en ese pequeño rostro. ¿Cómo manejas el óxido? Y ella simplemente hizo una pregunta, así como así. Era una pregunta seria y prudente. A ella no le importaba su aterradora y abominable cicatriz, lo que le importaba era la espada. La espada de la que Mukali estaba orgulloso. ¿Quiere decir cómo la protejo de la oxidación? Mukali sintió que se le obstruía la garganta. Manejo del óxido, nunca pensó que alguien que ni siquiera era un guerrero le haría este tipo de pregunta. Parece muy interesada en las espadas. No sonaba como si estuviera haciendo esas preguntas solo para estar en su favor. Bueno, tengo que limpiarla, para que no se oxide. Hago eso todas las mañanas y tardes. Como era de esperar, requiere mucho trabajo. Este tipo es precioso, así que tengo que tratarlo mucho. Mukali dijo mientras movía un dedo contra la espada. Cuido a este chico con cuidado todos los días y responde sorprendentemente a cambio. Aunque es enorme, tiene bastante elasticidad. Eso es porque el maestro que hizo esta espada trató diferentes partes con diferente calor. Cuando hace eso, la dureza será diferente para cada parte. Para ello se relaciona la dureza con el carbono y... El lado científico era algo sobre lo que Aristín no tenía conocimiento. Aristín lo escuchaba hablar mientras adivinaba. Era fascinante que Mukali, que era un consumidor y no un fabricante, estuviera hablando de principios tan difíciles. Incluso en Silvanus, donde se desarrollaron los estudios, el campo científico fue tratado como un área de estudio de alto nivel. Le deben gustar mucho las espadas. Mukali, que se jactaba de su amada espada, recuperó el sentido tardíamente como si se hubiera reventado una presa. Incluso sus compañeros guerreros odiaban su forma de hablar. Las personas a las que les gustaba profundizar en principios tan detallados no eran guerreros, sino académicos ingenuos y débiles de rodillas sentados detrás de un escritorio. Es por eso que normalmente no hablo con la gente sobre esto. Además, actuar así no se ajustaba a su enorme figura. Mientras se sentía incómodo por dentro, trató de estudiar la tez de Aristín, pero ella asintió con seriedad. Gracias por decirme. He aprendido mucho. Entonces me alegro. Mukali apartó la mirada en secreto. Cuando la conversación llegó a una breve pausa, Mukali se sintió un poco incómodo por alguna razón. Tenía curiosidad acerca de lo que estaba haciendo la princesa, pero de alguna manera, le resultó difícil volver a mirarla. Interiormente, comenzó a recitar los pasos para afilar una espada. Si ella no decía nada en el tercer paso, supuso que diría algo. No era que realmente quisiera continuar su conversación con la princesa. Esto era solo una estrategia para obtener información. Cuando Mukali dio el primer paso en su cabeza, no pudo soportarlo y pensó para sí mismo. ¿Debería decir algo en el segundo paso? Y en el momento en que decidió eso y se volvió para mirar a Aristín, ella gritó de repente. Mukali se sobresaltó y sus ojos se abrieron como platos. Inconscientemente fortaleció el agarre de su espada. El enorme cuerpo de Mukali bloqueó a Aristín como una pared sólida. Sus agudos ojos escanearon alerta la habitación, de un lado a otro. Sin embargo, no vio nada que pareciera peligroso. ¿Qué pasó? Mukali levantó una ceja en duda y justo entonces El té se ha enfriado. escuchó una pequeña voz murmurar debajo de su pecho. El té. Miró hacia abajo y vio a la princesa con desesperación escrita en todo su rostro como si el mundo hubiera sido destruido. Con una taza de té fuertemente apretada en su mano. Té de crema de fresa.
Tenía muchas ganas de probarlo. No podía haber parecido más deprimida. La boca de Mukali se abrió varias veces antes de cerrarse. Se sintió absurdo, sin palabras y de alguna manera un poco enojado, pero también sintió ganas de reír porque ella se veía tan abatida. Supongo que estaba demasiado concentrada en escuchar. Y se olvidó de esta cosa importante. Aristín volvió a dejar la taza de té sobre la mesa. Pero su mirada aún se demoró en el té de color rosa. Y mucho menos olvidarlo, sus ojos prácticamente estaban goteando de arrepentimiento. Aristín chasqueó los labios con tristeza, luego miró a Mukali y se encogió de hombros. Pero eso es debido a que la conversación con Sir Mukali fue muy interesante. Y eso es lo suficientemente bueno. Agregó con una brillante sonrisa. Mukali la miró momentáneamente a los ojos. ¿Es solo té? ¿Acaso no puede pedirles que lo sirvan de nuevo? Tal pensamiento pasó por su mente. Aristín tenía más que suficiente derecho para hacerlo. Pero el hecho de que ella no consideró llamar a las sirvientas a pesar de eso. ¿Acaso es por mi culpa? Recordó cómo las sirvientas lo miraban como si fuera un insecto con 20 patas. Naturalmente, Mukali no quería verlos por segunda vez. Mukali puso su espada en su vaina. Después de que él se fuera, Aristín probablemente llamaría a sus doncellas y les pediría que trajeran el té que tanto deseaba. No, definitivamente lo haría. Sin embargo, ¿qué tal si visita nuestra casa alguna vez? También tenemos ese tipo de té en mi casa. Mukali fingió toser sin ninguna razón en particular. Esto también fue para vigilar de cerca a la princesa. ¿Guau, en serio? Aristín estaba encantada. Ser invitado a la casa de alguien. Eso era algo que nunca podría siquiera imaginar como alguien que había vivido encerrada y sola. Entonces te llevaré algunos bollos. Después de hablar, Aristín frunció el ceño. Puedo tomarlos, ¿verdad? Escuché que no es educado ir con las manos vacías cuando alguien te invita, así que debería poder pedir tanto. Incluso si hubiera formado una alianza con Tarkan, no era bueno gastar demasiado de sus bienes. Es por eso que ella solo comió la comida y los refrescos que le dieron. Aunque la cantidad ha aumentado últimamente, estoy feliz. Sobre todo porque siempre tenía la hora del té cuando llegaba Tarkan, y le gustaba el hecho de que nunca tocara su postre. ¿Bollos? Los bollos aquí son realmente buenos. Es delicioso incluso cuando hace frío. Inténtalo. Mukali miró los bollos en la mesa con escepticismo en sus ojos. Estoy seguro de que mi señor. Hubo una reunión a la que no asistió debido a asuntos externos, y escuchó que en esa reunión, Tarkan les ordenó que buscaran un pastelero. Más precisamente, un pastelero bueno para hornear bollos. Todos dijeron que podría estar tratando de desarrollar nuevas raciones de batalla o algo así. Pero... No me digas. El pensamiento de repente entró en su mente, pero Mukali rápidamente negó con la cabeza. De ninguna manera. No puede ser, definitivamente no. Después de todo, había estado sirviendo al lado de su señor durante tantos años. Definitivamente no era eso. Pronto traerá los bollos como nuestras nuevas raciones de batalla. Deben estar usando a la princesa como sujeto de prueba. Por supuesto. Mukali pensó para sí mismo de esa manera y tomó el bollo que Aristín le ofreció. Estaba delicioso.